Probablemente sea el periodista, historiador, el hombre de la cultura más sensible, digamos. No quiero subestimar a nadie, pero más sensible de los últimos años. En realidad, ¿qué es historia? Historia. Historia es la vida del hombre sobre la Tierra, en sus distintas etapas, desde las muy conflictivas a las muy creativas, a las del surgimiento de hombres que iluminaron el pensamiento, que iluminaron el sentido de lo humano, ¿no? Y naturalmente el nacimiento, en su momento, de las grandes religiones que también pusieron su impronta en este devenir del hombre sobre el planeta Tierra, ¿no? Que está cada vez más complicado. Pero bueno, eso para mí es la historia. Y adentro de la historia, que es tan amplio este concepto, no muy científico, pero que es para mí suficientemente como para contener todo lo que, los procesos y los hechos que han ocurrido desde la prehistoria, aunque la historia aparentemente no lo abarque, es parte, hasta hoy, ¿no? Con los conflictos, las guerras, los grandes progresos de la humanidad, algunos para bien y otros no tanto. Claro, y sintéticamente, Dani, si tuvieras que resumir un poco la historia del Tandil, ¿qué hitos mencionarías? Bueno, Tandil ha tenido un nacimiento ya de por sí privilegiado, porque es una de las dos ciudades que fundaron los próceres de Mayo. Belgrano, el general Belgrano, que fundó Cursucuatiá, y Martín Rodríguez, que fundó Tandil. Es decir, ya nacimos con un cierto privilegio. Luego, el devenir de la historia local ha sido en los primeros años muy dura, porque desde el Fuerte Independencia hasta lo que fueron los años 1840, cuando se levantan los ganaderos contra Rosas y se designa el primer juez de paz, nace un periodo en el que son los jueces de paz los que dirigen la política y la orientación del partido enorme por aquel entonces, hasta que lo divide Rosas y lo empequeñece de alguna manera, hasta la llegada de la ley de municipalidades, donde se elige por primera vez el intendente como máxima figura en el año 1886 con don Pedro Dufaux, por eso aquello del sillón de Dufaux, Del ¿no? sillón de Dufaux, De efectivamente. Dufaux con doble F, porque está otro intendente Dufaux, que fue el primer intendente nativo de Tandil, que es Donato Dufaux, pero con una. Sí, sí, mira vos. Qué Así que bueno, curiosidad. esos periodos abarcaron además algunos muy heroicos en los primeros tiempos, con el nacimiento sobre todo de las instituciones básicas, tanto municipales como educativas, como religiosas, como económicas. Se potenció en aquel momento mucho la ganadería y la agricultura, fue la base de alguna manera. Pasamos a una etapa después industrial donde la piedra, finales del siglo XIX, principios del siglo XX, la piedra fue, las canteras fueron la industria madre. Pasamos a una industria metalmecánica, la metalurgia, que fue en su momento la reina de Tandil, y desde también bastante atrás y hasta hoy la industria láctea y de chacinado, que nos dio gran brillo a nivel gastronómico, y lo sigue dando. Lo sigue, sí, sí. Y hoy estamos, con miras al bicentenario de Tandil, con un desarrollo en donde pasa por otros senderos la estructura socioeconómica de Tandil, que está basada fundamentalmente en el desarrollo del turismo ampliamente, desde el turismo rural al turismo citadino, y los polos informáticos, con un desarrollo de las industrias de software y demás, que han hecho de Tandil. El otro día leía un artículo donde decía que Tandil podía ya empezar a denominarse la capital
de informática de la República. Bueno, un poco exagerado, pero, pero es Muy cierto, estamos en importante, eso. muy importante. Y todo ello enmarcado en algo que no tiene precio. Tandil es la única ciudad de la llanura pampeana que está rodeada de sierras, en un valle. Ese entorno natural que tenemos y que hay que preservarlo a muerte es lo que nos da la pátina de originalidad absoluta en la República. Y lo que nos da, por otra parte, la gracia de poder abrir la puerta o la ventana de nuestras casas, mirar y ver las sierras ahí. Eso es un encanto maravilloso. Creo que esas etapas del desarrollo se van a ir ahora necesariamente complementando con el requerimiento de un desarrollo y potenciamiento, más allá del mantenimiento, del potenciamiento y crecimiento de la infraestructura básica de una ciudad. Llámese en salud, en aguas corrientes, en cloacas, Infraestructura. Seguridad, fundamental. Tanto el despliegue para llegar a más lugares como el mantenimiento que se hace cada vez más costoso. Para una mejor calidad de vida. Para una mejor calidad de vida, lo que implica naturalmente pensar también en recursos que van a tener extraordinarios, seguramente que van a tener que ir surgiendo de la creatividad de quienes manejen las finanzas, porque esto exige, caso por ejemplo de la repavimentación de la planta urbana, que tan necesaria es, fondos realmente muy importantes. Claro, es un desafío muy grande, ¿no? Muy grande. Vamos hacia ese bicentenario que tanto esperamos, que tanto aguardamos. Yo en la historia me quedo también con los inmigrantes. Esta es una ciudad indudablemente de inmigrantes, pero la historia de Tata Dios tal vez sea la más lúdica de todas, ¿no? Realmente la más fuerte en cuanto a la cultura claro, sanguínea, digamos. Claro, conlleva, lo de Tata Dios conlleva también 1872, Sí, ¿no? sí, sí. ¿Qué primero de año aquel? Porque fue el 1 de enero. Claro, el 31 Bueno, al primero, ¿no? conlleva una cantidad de misterios, Sí. más allá de las 36 muertes, casi todas Toda una familia, la casi todas familia extranjeras, Chapar, y todos extranjeros. casi todos extranjeros, Claro. había pocos criollos, Ah, y que pasó a la historia nacional e internacional con una gran repercusión. Que dura, dura. Qué dura, sí, Pero yo rescato del tema de inmigración, que es lo que vos comentabas al principio, que la formación de las grandes colectividades de Tandil fueron de un progresismo extraordinario. Vos fijate, Sí, sí, sí. la llegada de Juan Full hace nacer la colectividad danesa, pero no solamente en Tandil. Va a ser el nacimiento de la colectividad dinamarquesa en todo el sudeste de la provincia de Buenos Aires, que además, desde Tandil, que además es la más importante colonia danesa del país. Con lo que significó, porque fue el impulsor de la primera escuela, por ejemplo. Claro. La colectividad española y la italiana, que son las dos más poderosas desde el arranque, que dio nacimiento al mutualismo. Claro. Fundamental en aquellos momentos. Sí, sí. Algunas de las cuyas viven hasta hoy, siendo la sociedad española, Sí. con el Club Hípico, las dos instituciones privadas más antiguas que sobreviven en Tandil. 1866 el Club Hípico, 1873 la española. Es decir, el aporte inmigratorio a Tandil ha sido siempre con una integración magnífica, que cabe destacarlo eso, la integración que ha habido de los inmigrantes con los locales, más allá del episodio de Tata Dios, que misteriosamente atacó a los extranjeros, que ha permitido un despegue de algo que también caracteriza a Tandil, con una marca especial, una marca en el orillo, diríamos, que es Tandil se hizo a sí misma. Ya no tanto, porque ahora necesariamente el apoyo provincial y nacional y la interacción con otras comunas es indispensable.
Pero fíjate vos, la Universidad de Tandil, Sí, hoy sí. Universidad Nacional del Centro, Sí, que sí. el querido maestro Osvaldo Sí. Zarini nos legó. Fue una bisagra del siglo XX. Sí, claro. Es un antes y un después Sí, para claro, Tandil. claro, claro, claro. Y eso fue producto del esfuerzo propio. Sí, sí. De Del tandilenses, tandilenses. además. En Tandil tenemos la enorme suerte de tener un desarrollo cultural y educativo vastísimo. Prácticamente el espectro, el abanico de lo que abarca el sector educativo es completo, porque desde los jardines maternales y infantes a la universidad y a los centros especializados en investigación de alta especialización. Bueno, vamos hacia el Bicentenario en Tandil y realmente nos preparamos, yo creo que bien, esperanzados a pesar, digamos, de todos los avatares que vivimos en nuestro país. ¿Vos qué creés que va a ser de esta ciudad del Bicentenario en adelante? Si logramos, de lo que decíamos anteriormente, mantener que el entorno natural no sea atacado desgraciadamente, si las migraciones internas de gente de Gran Buenos Aires y otros lugares que vienen a radicarse en Tandil, porque el crecimiento demográfico propio es poco, Sí, sí. no rompe con la identidad, con la tandilidad, creo que, y seguimos como estábamos, así, potenciando lo que hemos hablado, ¿no? En Sí, materia de obvio. infraestructura, esto, aquello. Claro. Bueno, creo que Tandil tiene el camino abierto a ser una de las ciudades, como ya lo está haciendo, una de las ciudades más atractivas desde el punto de vista de vivir, saber, poder vivirla en el medio de esta naturaleza que no tiene precio. Entonces, creo que el porvenir de Tandil es, como ya lo dijo en 1823, cuando había un montón de piedras que se levantaban como muralla, el fundador, esta será un día una ciudad populosa y rica. Hoy eso de populosa y rica se traduce, esta será algún día, o va a ser, o va a seguir siendo, o se va a potenciar en una ciudad vivible con cierto grado de bienestar y felicidad. Gracias, Daniel. Ah. Muchas gracias.